No sé si se encuentra en la sala el compañero Lucas. Hola. ¿Quién es el que va a compartir? Yo voy a compartir no sé si se ve en mi pantalla. Hay uno que apague su micrófono, por favor. No sé si logran ver en mi pantalla. Se ve, pero hay mucho ruido. Muy bien. Bien, muy buenas tardes, compañeros. En este caso, mi nombre es Romero Chumicero y vamos a exponer el tema de lo que es el uso de suelo. Entra ingeniero. Hay un sonido, no sé quién está activado el micrófono, no sé. Un ruido de fondo. Sí, a ver, vamos a ver. Yo voy a ir borrándolo algo. Ah, era Chumacero que está con ruido. Ya. Pero es el Sí. que va a hablar, ¿no? ¿O es Sí, usted, sí. Lucas? Yo, ingeniero. Bueno, plan de uso de suelo, capítulo 1, que es nomenclatura. Esto se refiere a que es sobre la zonificación secundaria de los planes de ordenamiento urbano. Son nombrados, digamos. Son nomenclaturas para cada área que se va a referir. Pues darle el siguiente. Bueno, concordancia con normas ambientales. La presente clasificación del uso de suelos atiende las exigencias de las normas universales a la calidad de vida, desde el punto de vista urbanístico, donde se contradicen con la clasificación establecida de acuerdo a las nuevas normas ambientales. Clasificación general de uso de suelo. Cada uno de los suelos, con excepción de la habitacional o vivienda, constituyen el tejido urbano de fondo. Pueden encontrarse en cualquiera de los niveles o escalones urbanos, como ser barrio, unidad vecinal, distrito, nivel urbano, de acuerdo al grado de compatibilidad del uso de vivienda. Y, clasificación de uso de suelos según su nivel de atención. Son los usos mixtos, comerciales, servicios, los educacionales, asistencial, sociocultural, religioso, recreativo, que corresponden a categorías que son barrial, unidad vecinal, distrital y urbano metropolitano. Clasificación por su tamaño. Es de acuerdo al área, por decirlo así, como sea el uso de talleres, las industrias, depósitos, estos están clasificados por su tamaño, que todo, y de acuerdo a las personas que están en esa área. Clasificación por su grado de molestia, que está mal ahí, perdón, pero es la que sigue. Son los usos comerciales, los servicios, los talleres, los depósitos son los que es, por ejemplo, los incómodos, que son los que producen olores, producen ruidos, vibraciones, los peligrosos, que producen gases tóxicos, almacenan sustancias líquidas, gaseosas o cosas inflamables. Clasificación, uso de suelo en relación al reglamento ambiental.
Los usos de suelo establecidos en este capítulo son enunciados en el cuadro del uso compatible, que es el cuadro que se va a mostrar después. ¿Qué más? ¿Puedes darle el siguiente, por favor? Bueno, el capítulo 2 es normas generales del uso de suelo. Los usos compatibles y sus restricciones según corresponden a las zonas, áreas y áreas de uso específico. O sea, las edificaciones y los cuadros de uso compatibles. Mm, mm, ¿Ya acabó? ¿O el siguiente? No, estoy acordando, no me acuerdo que... Mm, usos habitacionales y mixtos. Usos, el uso habitacional es asignado para todos los terrenos o lotes dentro de la jurisdicción urbana, con las restricciones propias de cada zona urbana y las compatibilidades según su cuadro a sección de la zona industrial. El uso mixto se admite en el uso compatible habitacional con los usos comercial, servicio, taller, industrial y depósito, según la compatibilidad de las zonas urbanas y con las restricciones según su clase, que son el uso habitacional con comercial, uso habitacional con servicio, taller, industria y con depósito. Ahora va a seguir en el capítulo de mi compañero. Ya, el siguiente, por favor. Vamos a hablar en este caso de lo que son la parte de lo que es servicio. Tenemos lo que es Chumacero. servicio y sí. Siga. Continuando. Todo lo que es el uso de suelo está normado bajo artículos, lo que nos ayuda en este caso a hacer una buena distribución de todo lo que va a ser el área comercial, como había mencionado anteriormente, el área de servicio, el área de vivienda. Y vamos a hablar en este caso lo que es la parte de servicio. En este caso, el servicio no quiere decir que también pueden ser considerados, pueden satisfacer una unidad. En este caso, al uso que se le va a dar, tenemos 4 clases. Que en el primero nos dice que se puede incluir en la parte de lo que sea una oficina, en este caso oficina profesional o puede ser negocio. En este caso vamos a excluir lo que es la parte de hospedaje. ¿Por qué? Porque la parte residencial tiene que contar mayor más superior. En este caso, en el grado se divide por grados de molestia. Lo vamos a ir viendo hasta el final así. Tenemos el grado de molestia. En este caso, ¿qué nivel? En este caso, en la parte de lo que es la clase 1 es inocuo. Quiere decir que podemos tener. ¿Por qué? Porque entra dentro de ellos. En la clase 2 tenemos lo que incluye en este caso las antenas de telecomunicaciones. Podemos tener en este caso también lo que son otro tipo de antenas que no solo es telecomunicación, excluyendo lo que es la parte de hotelería, la parte residencial. Esta parte 1, en la parte de lo que es para el área de educación de telecomunicaciones es inocuo y para la parte residencial es algo incómodo.
La clase 3 tenemos lo que se nos permite poder hacer una tipo residencial, un hotel, una residencial, entra dentro de una unidad vecinal y en este caso también para lo que son torres de telecomunicaciones. En la parte de la clase 4 tenemos en las que se incluyen los servicios en este caso, lo que son hospedaje y ahí se puede añadir lo que son los garajes, porque los garajes tienen que ser mucho más amplios para que pueda tener una mayor capacidad de lo que es recibir vehículos. Tenemos la parte de lo que es taller. En este caso son unas instalaciones que nos ayudan, aparte de lo que puede ser un taller artesanal, donde las personas se dediquen a trabajar con la madera, o en la parte mecánica, donde se puedan arreglar en la parte automotriz. Entonces, tenemos el tipo de talleres, tenemos el grado de molestia y tenemos la localización donde se puede permitir construir esto. Porque si no estuviéramos basados bajo lo que son las normativas del uso del suelo, yo no podría abrir un 460 metros cuadrados caso por el centro. Entonces, esas normativas nos ayudan a acomodarnos diferentes áreas. Tenemos el parque industrial y tenemos las áreas de viviendas, las áreas donde son residenciales, en este caso abiertas, cerradas. Vamos a hablar de los talleres. Tenemos lo que son los artesanales en la clase 1, la clase 2 tenemos también artesanales pequeños, la clase 3 tenemos entre pequeños, medianos y la clase 4 tenemos lo que son talleres mucho más grandes. En la clase 1, en este caso, como es pequeño, no es tan incómodo, podemos localizarlo en donde se nos permite, en este caso, en cualquier zona de nuestra ciudad. En la clase 2, solo se nos va a permitir hacer frente a fajas donde sean las vías públicas hasta lo que es el segundo anillo hacia afuera. En la parte de la clase 3, solo se nos permite hacer, en este caso, en las vías principales del segundo anillo hacia afuera. Estamos hablando de entre segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta donde podemos llegar. Clase 4, en este caso se nos permite a partir de lo que es el cuarto anillo. ¿Por qué? Porque como son, o ya van a ser talleres mucho más grandes, de gran envergadura, necesitan un espacio y meterlo dentro de la ciudad no es lo correcto o no es muy cómodo. ¿Por qué? Porque al ser muy grande puede ocupar incluso media manzana o hasta una manzana completa. Y entonces no es muy conveniente tenerlo dentro, ya que puede ser molesto y también es incómodo. Vamos a ver la parte de lo que es industria. Como ya había mencionado, la parte industrial está dividido, en este caso, el parque industrial. No vamos a ver una industria en media ciudad. En la clase, tipo industria, grado de molestia que va a tener y dónde se puede hacer esto de acá. En la clase 1 tenemos que son pequeñas, estas no son tan cómodas, estas se permite en todas las zonas de Santa Cruz. Tenemos la clase 2 que ya entran en lo que son pequeñas y medianas, estas se nos permiten hacer en la faja de lo que es el segundo anillo, en este caso la vía principal. La clase 3 tenemos lo que ya son tipo de industrias un poco más grandes, en sí grandes. Estas de aquí ya son, en el tipo 1 puede ser no incómoda, en el tipo 2 puede ser incómoda, que al ser de mayor envergadura, la misma vecindad de localización. Bien, Chumacero, vamos a quedar ahí. Que pase el siguiente, por favor. Ingenieros, solamente somos 2 porque no respondieron y se salieron varios del grupo. Ya, entonces
¿Son los dos únicos ustedes? Campero y Lucas y Chumacero. Sí, sí, ingeniero. Se me fue el internet un ratito, voy a volver a compartir. Ya puede seguir entonces, si no hay más, puede seguir. Ya vi. Bien, no sé si pueden ver mi presentación. Se ve, se ve. Bien, me quedé en la parte de lo que era en la parte de lo que era industria. Como les estaba explicando, la parte de industria son instalaciones ya destinadas a la producción de bienes y consumo. Ejemplo, ponemos algo que en la parte de ingeniería civil que la que podemos aplicar, una industria puede ser a aquellas empresas que se dedican a hacer lo que es la parte de pretensado, potes pretensados, tigueras pretensadas, hacer la parte de lo que es loseta, y son maquinarias grandes que se ocupan para hacer todo ese movimiento y necesitan un gran espacio. Entonces, en la parte de localización de los pequeños, como mencionaba hace un momento, se nos permite hacer, si son pequeñas, en cualquier zona de nuestra ciudad, en la segunda clase, en las fajas de lo que son el segundo anillo. Cuando ya van a ser, en este caso, grandes, tiene que ser en la zona industrial. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, son maquinarias pesadas que se manejan ahí. Cuando ya tenemos entre lo que es grandes, pequeñas, medianas, en este caso la zona industrial está especificada, un área específica donde se puede hacer estas cosas, y esto es afuera de lo que es el cinturón, en las partes troncales. En la parte de depósito, también está zonificado. No podemos construir un depósito al azar donde a nosotros se nos dé la gana. En este caso los depósitos pueden ser resguardados como de productos, pueden ser depósitos a cielo abierto, dependiendo del material que se vaya a guardar. Y en la parte de lo que es la clasificación, tenemos lo que son las clases que están distribuidas. Tenemos lo que es en las clases, son 4 clases. Tenemos el tipo de depósito, en este caso si es grande, pequeño, mediano, y tenemos lo que es el grado de molejo. En pequeño no es incómodo tenerlo. Yo puedo tener, en este caso, un taller y puedo tener a la vez lo que es un depósito. Si es pequeño, no puedo tenerlo dentro de la faja, dentro del segundo anillo. No va a causar gran molesto. Pero si ya son medianos, es algo incómodo incluso para el mismo vecino, dependiendo, como les decía, al tipo de taller que nosotros. De clase 3, que son grandes, y la clase 4, que ya es mucho más grande, estos ya son un poco más incómodos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber vehículos entrando y saliendo, ya que llega a ser el depósito donde se va a dejar las cosas, se va a recoger, y es por eso que tenemos lo que es el uso de suelo, que nos ayuda a clasificar cómo nosotros o dónde debemos ubicar ciertas cosas. También esa parte de lo que es en la parte de depósitos, en este caso no están permitidas únicamente dentro del primer anillo. En este caso, como les decía, si son pequeños, podemos hacer almacenamiento dentro de lo que es el primer anillo mientras sean pequeñas y no sean incómodas. En la parte de lo que es el equipamiento público, o en este caso también puede ser privado, estos códigos es muy necesario conocerlos. En este caso tenemos lo que es el área específica
Los códigos es así, ¿no? El AE significa área específica. Tenemos el 1, 2, 3 hasta el 10. Tenemos lo que es el asistencial, el deportivo, el educativo, parques urbanos o de protección. Tenemos mercados municipales, terminal de transporte, cementerio, centros culturales, universidades. En este caso, también dentro de la universidad está el campus universitario y cualquier otro instituto público. En la parte de lo que es asistencial, se refiere a lo que es la parte de salud o cualquier otro centro donde se haga asistencia a una persona. En la parte deportiva tenemos distribuidos en toda la ciudad, incluso en el último gobierno en el anterior gobierno que hubo, se ha implementado varias canchas alrededor de toda la ciudad. En la parte educativa también tenemos áreas donde se puede construir. Para poder hacer una edificación en la parte educativa se hacen muchos estudios donde se va a construir, tomando en cuenta el área donde, para qué tipo de población o estudiantes estamos hablando. Porque yo no puedo hacer en este caso un centro educativo muy grande en un área donde no haya mucha asistencia escolar. Ahora, en la parte de parques igual está simplificado. Un ejemplo, no hace mucho estaba entrando lo que era un proyecto por Cotoca. Entonces, según las normativas de Cotoca, decía que el terreno que medía alrededor de 1 hectárea tenía que tener sí o sí lo que era un área verde. ¿Por qué? Porque dentro de sus normativas está que debería de entrar esa parte para la parte recreacional de todo lo que era el barrio. En los mercados también. En este caso, tener un mercado, un ejemplo, tener el mercado, la ramada, no es tan cómodo. Chumacero, Dígame. Chumacero, vamos a quedar aquí, ¿ya? ¿Listo? Vamos a quedar acá. No se entiende mucho lo que habla por el ruido, ¿ya? Me decían que no hay su otro compañero. Vamos a quedar aquí, Romario. Vamos a quedar aquí, ¿ya? Sí, solamente ¿ya? Somos 2. Sí, no se preocupe. Hay 12 minutos, casi 14 minutos lo ha tirado usted, ¿ya? Ha hecho el doble, ha reemplazado uno más. Sí, este era el último. No se preocupe. Ya, no se preocupe, ahí nomás, está bien. Bien, no sé si algo más quiere complementar aparte de esto, porque si esto es lo último ya lo tenemos definido, ¿no? Sí, en que la parte de lo que es el uso del suelo nos permite muchas cosas ubicar todas las áreas, como habíamos mencionado, tenemos todas las áreas y nos sirve para eso. Ahora, el ingeniero civil tiene que conocer todo este tipo de cosas, porque si es un proyecto y no sabe dónde lo está construyendo, puede meter la pata. Y en este caso, si no conoce todas estas normativas, las áreas, cómo se dividen y hace una construcción, las sanciones con la alcaldía son altas. Solo muy bien, eso. Ya, gracias. Va a ser un poco difícil la participación, ¿no? Pero veamos qué podemos hacer. A ver, vamos en la siguiente actividad, que es la participación. López Salazar. Vamos, López. No sé si me podría ampliar sobre la clasificación por su grave molestia. Quedó medio chutito. Porfa. Bueno, en realidad son 4 categorías, ¿no? Que son los inocuos, los incómodos, los molestos y los peligrosos. Que los inocuos son los que no causan mucha molestia, digamos, los que no producen ruidos molestos, no generan tráfico y todo eso. Ya los molestos quedan, digamos, siendo que ya son los olores desagradables, producen suciedad, alteran, hay tráfico y todo eso. Ya los peligrosos son ya las sustancias líquidas gaseosas, lo inflamable, lo explosivo.
que causan daño directo a la propiedad y a las personas. Gracias. Bien. Bien, el siguiente, por favor. La pregunta no va dirigida solamente al grupo, ¿no? Puede ser cualquiera que participe, ¿ya? Lo importante es que participen. A ver, ¿alguien me puede definir qué es uso de suelo? ¿Algún compañero? Vamos, López. Lo veo con ganas a usted. ¿Qué es un uso de suelo? Uso de suelo. A ver, ¿Ya? podría decir que el uso de suelo pues tiene varios puntos que tocar, ¿no? Ya que se necesita, bueno, varias formas de cómo se divide lo que, digamos, por ejemplo, como mencionaban los compañeros, más que todo es de cómo va a afectar a la sociedad, ¿no? Entonces buscamos, digamos, de alguna manera saber, digamos, cuáles son el camino correcto a seguir, ¿no? De cómo tratar con el suelo, qué es lo que le afecta, qué es lo que no le afecta, y cómo tomar, digamos, las medidas necesarias. Gracias. ¿Está bien? Pero la pregunta es definir uso de suelo. Vamos, García. A ver, vamos con García. Vamos, García, quiere hablar. Bueno, más o menos en base más o menos a lo que usted nos habló ya en la anterior clase, nos dio más o menos un concepto de uso de suelo, que era más o menos son las acciones, actividades que realiza las personas sobre un determinado espacio, ¿no? Ya. Eso más o menos por lo que anoté. Ya. ¿Alguien más que quiera complementar? Isa, vamos, yo, Isa. Chumacero, ¿quiere hablar? Hable, Chumacero. El uso del suelo, en este caso, es la designación, en este caso, la designación asignada para el suelo, para poder utilizarlo. Como ya hemos dicho, es la clasificación de servicios que vamos a tener conforme, en este caso, a las actividades que se puedan desarrollar, ya sea en la parte urbana o en la parte rural. Ya. Veo que dijo algo, pero hay interferencia, ¿no? A ver, ¿alguien más? Decía de Isa, preguntaba por Isa por ahí. David Trigoso, Céspedes. A ver, ¿alguien más? Quiero que me defina uso de suelo. Gutiérrez, vamos, Gutiérrez. Vamos, Gutiérrez León. No sé si se vería el uso del suelo es en sí lo que nos determina cuál va a ser la actividad permitida dentro de ese predio, ese terreno en sí, o así de acuerdo a en qué lugar se encuentra ubicado el terreno. La utilización del suelo, ¿no? Para el cual va a ser usado, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Sí, de acuerdo a la zona a veces. A ver, Claudia Paz, ¿qué dice? Uso de suelo. Este concepto es bien importante, digamos, que lo manejen. El destino que le vamos a dar al suelo, de las construcciones o instalaciones que se van a hacer en ese lugar. Ya. Bien, ¿alguien más? Seguimos con el concepto de uso de suelo. Roy, vamos con Roy. ¿Qué dice Roy? Isa, me parece que Isa está conectado y se ha ido, ¿no? Hay otro compañero, Guzmán. ¿Dónde está Guzmán? Guzmán Serrano. Ya, vamos, Guzmán Serrano. Por lo que entiendo, el uso del suelo también lo consolida la legislación urbanística, ¿no? Ya. Donde se determinan los servicios urbanísticos, etcétera, y todo lo que mencionaron también los compañeros, ¿no? Un área específica, determinada. ¿Para qué va a ser usado, no? Sí, Eso sí. es el uso del suelo. Exacto. David Gómez. David Gómez, ¿dónde está? Está conectado ahora. Ingeniero, no sé ahora si me escucha. Mi computadora está mal encerrada.
No, el ruido es el que interfiere con usted, Chumacero. Es la computadora. Estoy en mi teléfono. La pregunta que hacía, ¿qué es el uso de suelo? En este caso le decía que era una destinación asignada al suelo. ¿Para qué lo vamos a utilizar? En este caso, con una conformidad de actividades que podamos desarrollar en el lugar. Esto puede ser en la parte urbana, puede ser también en la parte rural. Ya están definidos los usos de suelo, por decir, ¿no? Entonces el uso del suelo lo definimos para qué va a ser usado en ese sector, ¿no? ¿Cierto? En planificación usamos eso. ¿Ya? Por decir, no podemos construir donde se te dé la gana a uno, ¿no? O decir, bueno, aquí en este es mi terreno, yo voy a construir un mercado y es mi terreno. No es así, ¿no? Exactamente. Incluso para lo que es las edificaciones de vivienda, todo como está normado lo que es bajo un código de urbanismo, ya sea independiente o no. Ejemplo, el de La Guardia, tiene su propio código de urbanismo, que en el uso del suelo para la construcción de viviendas, la construcción de vivienda comercio, para la construcción de, en este caso, comercio, depósito, tiene sus propias normativas, tiene sus retiros, tiene sus apoyos, cómo debe utilizarse el suelo y dónde se debe construir. Ya. Vázquez Arancibia. Vázquez Arancibia, Iván, ¿está por ahí? No está, ¿no? A ver, Mamani Pérez, lo veo por ahí. Bueno, el uso de suelo son las actividades que, bueno, van a hacer hacer las personas para modificarlas según la actividad que van a hacer ahí. Bueno, algo más o menos entendí cuando dio la primera investigación de los 22 mapas conceptuales. Y eso más o menos no sé si estoy bien o no. Ya. Es que lo estoy queriendo ubicar a usted, no lo ubico. Ya. Roy Vidal, ¿qué sería uso de suelo para usted? Bueno, ingeniero, el uso del suelo sería las actividades, las acciones y las que hacen para realizar las personas sobre un determinado tipo de superficie o un terreno. No es tan así, ¿no? Porque si usted tiene un terreno, por decir, usted está en la faja de equipamiento y esa es una faja para que solamente se construya todos los servicios para equipar a la comunidad, ¿no? Si usted quiere construir una vivienda ahí no va a poder. ¿Ya? Entonces el uso del suelo es eso. Ya están definidos los usos de suelo, por decir, en la parte urbana están definidos. Y afuera, la parte rural, hay que ir teniendo cuidado, ¿no? Lo tiene que definir de acuerdo a la futura planificación que está haciendo el municipio, ¿no? Entonces eso debemos tener cuidado. Buenas tardes, ingeniero. Diga, Espinosa. Una duda. Ahorita que habla usted de futuras actividades y el uso de suelo,